Hoy vamos a estar hablando del sueño, ¿no? Ayer fue el Día Mundial por el Sueño y vamos a abarcar desde diferentes ámbitos qué significa no solo conciliar un buen sueño y descansar, sino que nos llevan esos sueños al inconsciente, por qué es importante la salud mental para estos sueños. Así que vamos a estar abarcando a lo largo del programa las diferentes... Claro, las diferentes notas que vamos a tener, así que vamos a tener muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Vos dormís 8 horas? Bueno, posiblemente, No. más de 8 horas. ¿Más? ¿Un poquito más? Ah, ¿viste? Porque... Lucas, ¿vos dormís más de 8 horas? No, nos dice que no. Estamos ya en comunicación con la doctora Marcela Murra, jefa de patología del sueño y del Hospital Torno. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ahí te escuchamos bien. Bienvenida, Marcela. Bueno, muchas gracias por acceder a esta nota y para que, bueno, nuestros oyentes puedan informarse de qué se trata este trabajo. La primera pregunta, no importante, ¿qué es el sueño? Bueno, es una pregunta no menor porque en realidad uno relaciona básicamente el sueño con el descanso, con el parar el cuerpo, parar el cerebro, y nada de todo esto ocurre. Es decir, hay muchas funciones que durante la noche se llevan a cabo, tanto a nivel cerebral como a nivel corporal. En algunas personas o en algunas edades más que en otras edades. Es muy importante la función del sueño en los chicos porque las hormonas de crecimiento se producen durante la noche, durante el sueño lento profundo. Así que digamos que y para el cerebro representa una actividad que permite recuperar, digamos, la actividad del día, pero no sin ninguna actividad. Es decir, se desarrollan mecanismos como por ejemplo los sueños, la actividad onírica. Hay mecanismos reparadores de la utilización de determinadas sustancias. Entonces todas esas cosas, y hay etapas de sueño que son absolutamente necesarias y en situaciones de patología generan problemas, digamos, en la calidad o en la cantidad de sueño. Doctora, tengo una pregunta. ¿Tengo que ir a dormir cuando tengo sueño o tener un horario regular todos los días? ¿Cómo sería la respuesta? En realidad la gente que... Depende de quien no se queje del sueño como una alteración patológica de una función natural. Esto quiere decir que si una persona duerme una siesta y está reparada y es reparadora, puede tranquilamente dormir la siesta cuando tiene sueño y en realidad otras personas duermen 6 horas y están activos durante el día, no se sienten cansados. Entonces, en esas situaciones hay que respetar el horario personal, digamos, de sueño. Ahora, la cosa no es lo mismo cuando existe, por ejemplo, insomnio. Entonces ahí hay que establecer determinados horarios para que el cerebro se acostumbre a dar la orden en el mismo horario y que el paciente las actividades, digamos, o el desarrollo de la producción de determinadas sustancias, fundamentalmente la melatonina, que es la inductora más importante del sueño, trabaje en un horario conocido y no se anule. Sí. Bien, sí, no, increíble la información. Seguimos anotando, ¿no? Estamos haciendo como una tarea. ¿Y por qué es importante la noche? Bueno, como decías, depende, ¿no? Cada persona y esto de regular al menos 6 horas, no importa el horario, pero en la noche, ¿no? ¿Qué diferencia tiene de descansar en ese horario? Lo que pasa que en realidad que lo normal y lo natural, en realidad lo natural más que lo normal, pero... no tiene que ver con que el horario diurno o nocturno sea de distinta calidad para el sueño, sino que en realidad tiene que ver con que los ciclos de luz y oscuridad son los determinantes de que los osciladores internos, que son los generadores del sueño, básicamente hay un centro en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que es el que recibe la información de la retina
y a través de eso empieza a regular las distintas funciones de distintos lugares del organismo. Entonces, no solamente el cerebro, sino también el hígado, el páncreas, los pulmones. Hay distintas actividades y las células regulan de distinta manera, con luz que sin luz. Bien, doctora. Bien. ¿Cómo es el sueño en la adolescencia? Es una pregunta que, bueno, hay muchos jóvenes que se desvelan o dicen que no quiero dormir 8 horas, sino 12 horas. ¿Les es perjudicial para el sueño? No, en realidad lo que pasa es que uno termina estableciendo un horario porque tienen que establecer un horario en relación a la actividad del adolescente. Sí. Si el adolescente está en las vacaciones y se va a quedar seguramente con pantallas y a largas horas de la noche, hasta las 3, 4 de la mañana que se acuesta, no más. Sí. Eso no considerando la actividad que hacen durante la noche los chicos, es decir, las salidas, etcétera. Pero si no, normalmente uno establece horarios sencillamente porque tienen que cumplir actividades en un determinado horario. Pero hay 2 picos, en realidad la adolescencia es uno de los 2 tiempos en el desarrollo humano en el que se alarga más el periodo de sueño. Así que es casi como habitual que esto ocurra. Claro, es como que el adolescente quiere dormir más para que tenga más fuerza o no sé, tenga más adrenalina. No, el adolescente quiere dormir más porque tiene la producción de también hormonas y digamos cosas que se modifican en la adolescencia en la producción de sustancias endógenas del organismo que deben producirse en esa etapa. Entonces las hormonas sexuales, todo el desarrollo sexual y todo eso también depende de tener un mayor tiempo de sueño. La adrenalina es una cuestión personal, la adrenalina entre comillas, digamos, sí. Es una cuestión personal. El adolescente que va a salir y prefiere dormir hasta más tarde porque va a salir a la noche, sí, es cierto, hay una modificación en los horarios. En realidad se llaman retrasos o adelantos de fase. En los adolescentes lo que vemos más son retrasos de fase, es dormirse mucho más tarde y levantarse mucho más tarde. Entonces, sí. Lo asiento con la cabeza porque él es un adolescente. sí. Él lo pregunta por él, me parece. Claro, sí. Bueno, pero es más que nada por eso, digamos. Entonces, pero después desaparece eso. A medida que en la adolescencia tardía y en la juventud, ya, digamos, esos horarios, esa necesidad en general se pierde. Bien, y yo quería entender un poquito más de los deshiladores internos que estabas explicando, porque la siguiente pregunta es ¿cómo afecta a no dormir? Pero, porque para mí, los deshiladores internos, ¿qué serían? El oscilador interno, es decir, son los que reciben las órdenes del núcleo supraquiasmático que está conectado con el exterior, y eso determina las funciones diurnas y nocturnas. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Podría pasar que la gente que no duerme a la noche tenga mayor producción de actividad simpática, y ahí está la adrenalina, generando, por ejemplo, aumento de la presión y que la presión no disminuya en los horarios que tiene que disminuir, como a la noche. Normalmente en las personas que se estudian, digamos, por la curva de presión, porque muchas veces hay que estudiarla para detectar determinadas enfermedades, entonces la presión no desciende o aumenta durante la noche. Y eso se ve mucho cuando se alteran esos ritmos biológicos y esas oscilaciones relacionadas con la luz y con la oscuridad. Bien, recordamos que estamos hablando con la doctora Marcela Asmurra, jefa de patologías del sueño del Hospital Tornú. Bien, doctora, ¿cómo se está trabajando en los centros de diagnósticos de patologías ligadas al sueño? Bueno, este es importante porque además de las situaciones normales de las que hablamos, existe patología relacionada con el sueño. Tenemos desde las patologías más importantes son el insomnio y las apneas del sueño.
El problema es que todas estas patologías conllevan a enfermedades diurnas. Ahí es donde se ve que la alteración del ritmo nocturno de sueño, ya sea porque el paciente no duerme, como en el caso del insomnio, o en la apnea del sueño, en donde no duermen porque paran de respirar en forma reiterada, entonces se alteran funciones diurnas como la presión, hay alteraciones cardio y cerebrovasculares. Entonces, lo que hay que hacer, lo que hemos tenido que hacer, al principio de la pandemia los laboratorios estaban completamente cerrados y a veces la gente no sabe que tiene que ir a consultar. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que conducen, y los pacientes que conducen, si no están tratados por su apnea del sueño, por ejemplo, que determina estos paros respiratorios con despertares y que hace que el paciente durante el día se duerma, son más proclives a tener accidentes. Con lo cual, hay gente que tiene que concurrir al laboratorio, y los laboratorios nos hemos ayornado, digamos, con la pandemia, en relación a generar mecanismos protectivos para los técnicos que tienen que tomar los estudios. La gente puede ir a los laboratorios porque los laboratorios normalmente están funcionando también con estudios domiciliarios. Entonces, el hecho de que un paciente se pueda hacer un estudio en su casa implica que lleva un equipo que está limpiado de una manera determinada, que claramente no le va a poner riesgo respecto del COVID, y puede estudiarse y puede tratarse con enfermedades que le generan problemas, y que además le generan problemas con su actividad diaria o en su o actividad laboral. Sí. Doctora, sí. ¿Dormimos 1 o 2 horas menos por la incidencia de las nuevas tecnologías? ¡Qué pregunta! Sí, algunos más de 2 horas, o 1 o 2 horas. Porque hoy hablamos de adolescentes y no es una cuestión etaria, ¿o no? Claro. No, es una cuestión de todo el mundo. Claro. Porque además, en realidad se han ido utilizando las pantallas cada vez más. La gente muchas veces se lleva el celular a la cama, o la tablet, o la computadora, aún para trabajar. Como se han perdido un poco para este tipo de trabajo o de actividad, mucha gente ha perdido el horario. Entonces no trabajó durante el día y se pone a trabajar a las 12 de la noche con la computadora. Entonces, a medida que la humanidad fue evolucionando y la iluminación de la ambiental se fue perfeccionando, se fueron perdiendo horas de sueño. Ya de inicio, digamos, la gente que vive en determinados lugares tiene muchas dificultades. La gente que vive en Ushuaia, por ejemplo, o en el Polo o cerca del Polo Norte, tiene 3 horas de día en invierno y 3 horas de noche en verano. Entonces, ya ahí tenemos una complicación y hay que adaptar los hogares, las costumbres, los horarios de alimentación, para no caer, digamos, en confundir al cerebro con esta cuestión. Y a medida que fueron pasando los años y la evolución lumínica y la utilización de pantallas fue generando alteraciones, digamos, en la iluminación más permanente, también entonces generó limitación en el tiempo del sueño y en la calidad. Sí. Muy bien. Bueno, recordamos que estamos hablando con la doctora Marcela Amurra, jefa de patologías del sueño del Hospital Tornú, en el marco de que ayer fue el Día Mundial del Sueño. Yo tengo una preguntita más. En el marco de una pandemia que entendemos que la prioridad fue este virus, obviamente todos no la pasamos muy bien, fueron meses difíciles, pero ¿cómo se viene ahora, no? Trabajando y acompañando a través de este servicio. Nosotros en el hospital todavía hay algunas cosas que no tenemos muy funcionantes, por el hecho de que el hospital estaba preparado con todas las áreas COVID abiertas y algunas áreas específicas para clínica general, o sea, pacientes que tenían que internarse que no tenían COVID y que no tenían cobertura. Entonces, se mantuvo esto, se empezaron a presentar los protocolos, pero en diciembre volvió otra vez a aumentar la cantidad de casos y entonces volvimos un poco atrás. Entonces, en el caso de
ahora nosotros en abril empezamos a entregar equipos domiciliarios para poder hacer diagnóstico y para poder calibrar la presión que necesitan los pacientes que tienen apneas del sueño con su equipo de CPAP. El CPAP es una presión positiva continua en la vía aérea que se brinda a través de un equipo pequeño que es un compresor y que evita las apneas. Esto es lo que más que nada, digamos, manejamos en el laboratorio de sueño del hospital. Entonces, fundamentalmente, estamos tratando de volver primero con lo que tiene que ver con el tratamiento en pacientes ya diagnosticados para que puedan acceder a su tratamiento, y después veremos cómo vamos a volver para seguir con el diagnóstico. Bien. ¿Y tenés algún consejito que nos puedas dejar como cierre para dormir bien? En general, tratar, hay varios consejos. Hay consejos que tienen que ver con la actividad diaria. Si uno tiene ciertas dificultades para dormir, tiene que tratar de disminuir la actividad de la mañana hacia la noche. Tratar de, por ejemplo, no hacer actividad física más allá de las horas donde hay luz, entonces no después de las 6 de la tarde. Tratar de también dentro de la casa de mantener un ambiente que vaya disminuyendo la intensidad de las luces a medida que se va entrando en las horas de oscuridad. Entonces las luces tienen que ser más focalizadas, no usar luces LED, tratar de usar luces cálidas. Esto en cuanto a iluminación. Con respecto a la alimentación, siempre tratar de mantener la alimentación más importante por la mañana, el mediodía, y después ir bajándole la cantidad, digamos, de alimento, y en cuanto a la cantidad de cualquiera de sus componentes, tanto las comidas hiperproteicas como hipergrasas o cargadas en hidratos de carbono, también son generadoras de fragmentación del sueño. Entonces, no tener el televisor dentro de la habitación si uno no puede dormirse, siempre recomendar alguna actividad como la lectura, pero no la lectura con ebook, sino la lectura de libro, es decir, con una luz localizada y evitar, por supuesto, las pantallas. Entonces, los ruidos también es importante, porque los que viven en ciudades grandes tienen el problema de la contaminación auditiva, es decir, el colectivo que pasa a las 2 de la mañana. Entonces, tratar dentro de lo posible, siempre esto es dentro de las posibilidades y también dentro de las situaciones de vulnerabilidad de las poblaciones, porque hay lugares donde todo esto no se puede hacer, claramente. Claro, adaptándose a las circunstancias. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos en comunicación con Marcela Murra, jefa de patología del sueño del Hospital Moore, y ahora nos vamos a una mini tanda. Gracias. De nada, Marcela, gracias a ustedes. bueno, muchas gracias por difundir. Gracias. Tratamos de volcar todo lo que uno tiene adentro para poder hacer, aparte que es algo muy bueno, yo se lo recomiendo a las personas mayores porque es un tema de salud mental, estar ocupado la cabeza en algo útil. Como también escuchar Sanos de la Azotea, los martes de 19 a 20, con el mate, el corazón y la acción sanitaria. Por la 88.7, Radio Comunitaria de la Azotea.